El universo de The Mimic entrelaza sus historias con conceptos y seres de la mitología japonesa, siendo muchos de sus personajes antagonistas inspirados en los yokai, por lo que este juego representa a la perfección elementos de la cultura japonesa, tanto en los seres mitológicos como en su concepción del infierno. El origen de Enzukai. Hace mucho tiempo, el gobernante de Jigoku, Akaisa, creó unos seres llamados los mímicos a partir de trozos de su propio cuerpo. Kintoru, que encarnaba el control, Enzukai los celos, Netamo la rabia y Yuma el renacimiento. Estos seres fueron mandados a Japón con el fin de sembrar el caos y la destrucción en la tierra. Un samurái llamado Kusunoki Masashige se alzó contra ellos y durante 10 días luchó para vencer y sellar a las bestias una por una. Kintoru permaneció temporalmente sellada en un árbol de sakura. Netamo fue sellado en la jaula más resistente. Yuma terminó en las profundidades de la tierra y Enzukai fue encerrado en el fondo del océano. Pero esto no impidió que Enzukai, la bestia de los celos, fuese adorado como una deidad por el culto Kiroibara. Isamu Tsuimi, un joven que trabajaba como detective, acudió a su oficina en una noche lluviosa, donde yacía el cuerpo de su hermano Sensai. Como parte de su trabajo, revisó el análisis de la autopsia. Isamu se lamentó por la pérdida de su hermano y quería desesperadamente saber qué le había sucedido en la isla de Aogashima, donde Sensai fue visto por última vez antes de su muerte. Isamu se dirigió en lancha hacia la isla. Durante el trayecto comenzó a sentir como algo no iba bien. Casi llegando a la isla, su barco de repente se apagó solo, y antes de que pudiese reaccionar, una criatura emergió de las aguas. Era el Umibozu. El Umibozu se inspira en un yokai con el mismo nombre. Se dice que estos espíritus del folclore japonés viven en el océano y hacen zozobrar los barcos con la intención de tirar al agua a los ocupantes. Se cree que son espíritus de sacerdotes budistas que fallecieron ahogados. Estos sacerdotes se transforman en Umibozu debido a la horrible naturaleza de sus muertes. La criatura levantó uno de sus brazos y golpeó el bote de Isamu, dejándolo inconsciente. Por un breve instante, Isamu recuperó débilmente la consciencia y vio cómo alguien lo arrastraba por el suelo antes de perder nuevamente el conocimiento. Isamu se despertó en la habitación de una caseta tradicional japonesa. Este tipo de casa es conocida como minka. Agradecido por seguir con vida, comenzó a explorar la zona hasta encontrar una habitación destrozada y en mitad de la estancia un libro abierto sobre una mesa. Ese libro contaba la historia de dos hermanas llamadas Rin y Mio, que vivieron en aquella casa. Rin Tsushima fue una mujer que vivía con su hermana pequeña llamada Mio. Eran huérfanas, vivían en la pobreza y pasaban hambre debido a la escasez de alimentos. Un día, Mio empezó a volver a casa más feliz que de costumbre. A medida que pasaban los días, Rin comenzó a dudar de su propia hermana y asumió que Mio se iba a comer a escondidas. Enloquecida por los celos, Rin satisfizo su hambre con su propia hermana. Poco después de consumirla, descubrió que su hermana había estado feliz porque ahorraba dinero para ambas. Inmediatamente, Rin sintió la culpabilidad del acto tan atroz que acababa de cometer. Como si de una maldición se tratase, la boca de Mio apareció en la parte posterior de la cabeza de Rin. Desde entonces, las dos almas conviven en el mismo cuerpo, y Rin sufre un dolor terrible si no alimenta a Mio. Rin y Mio, en conjunto, se inspiran en la Futakuchi-onna. Este espíritu japonés se aparece como una mujer normal, pero en la parte posterior de su cráneo, enterrada bajo el cabello, hay una segunda boca hambrienta y llena de dientes. Este ser usa sus largos cabellos como tentáculos para alimentarse de manera compulsiva e insaciable. Tras leer el libro, Isamu encontró un escrito en la pared que indicaba la posibilidad de envenenar a Rin y a Mio intoxicando previamente ratas con agua del pozo. Para que Rin las consumiera debía hacer sonar una campana que se encontraba en una de las estancias de la casa. Isamu buscó las ratas mientras intentaba evitar a Rin, que lo perseguía por los pasillos. Rin se comió las ratas. Cuando Isamu intentaba escapar, Rin se percató de que estaba siendo envenenada, y Mio, que parecía estar en letargo, despertó furiosa. Las hermanas persiguieron a Isamu, que afortunadamente logró salir al exterior de la casa, encontrándose con un pasillo lleno de cabezas. Cada una de aquellas horribles cabezas flotantes lo miraba fijamente mientras caminaba. Al final del pasillo le esperaba un extraño paraje, lleno de hongos que brillaban en la oscuridad y relámpagos que destelleaban en un abismo aparentemente interminable. Isamu comenzó a subir una larga escalera, iluminada por faroles de aceite. Al llegar a la cima, el suelo tembló bajo sus pies
y una criatura gigante con forma de serpiente se elevó desde las decrépitas aguas. Era Nagisa. Nagisa se inspira en la Nureona. Es una serpiente marina vampírica que ronda costas y ríos en busca de humanos para comer. La Nureona se alimenta, drenando la sangre de su víctima con su larga y serpentina lengua. Isamu se escondió entre la hierba tratando de evitar la mirada de aquella serpiente demoníaca, que tras su búsqueda fallida del intruso, volvió a sumergirse entre las aguas, dándole a Isamu el tiempo suficiente para cruzar un tronco cubierto de musgo. Cuando Isamu llegó al otro lado del tronco, la serpiente demoníaca, que notó sus pasos, volvió a emerger de las aguas, tratando de encontrarlo de nuevo. Isamu logró llegar a un puente mal construido, hecho de huesos, y llegó a una extraña cueva. Mientras caminaba, la criatura demoníaca comenzó a deslizarse tras él, persiguiéndolo a través de la cueva. Isamu corrió lo más rápido que pudo hasta llegar a una aldea misteriosa. La entrada del poblado estaba presidida por una gran y espeluznante estatua. Isamu, lleno de curiosidad y confusión, entró en una de las casas. Después de echar un vistazo en el interior de aquella morada y abrir la puerta para salir al exterior, le sorprendió una figura familiar. Aquel ser se desvaneció tan rápido como había aparecido. Isamu se encontraba en un estado de confusión. Ya no sabía si aquello que veía era real o simplemente una ilusión de su mente. Deambulando por la aldea, Isamu vio a alguien en la distancia, fuera de una de las mincas del poblado. Conforme se acercaba a aquel chico, notó que en su rostro solo había un ojo. El joven era un tofukozo. Los tofukozos son pequeños yokais que se parecen a los niños humanos, excepto por sus grandes cabezas y sus extremidades con garras. Llevan la vestimenta típica de los vendedores de tofu del periodo Edo. Suelen ser representados con dos ojos, pero en algunas ilustraciones parecen tener solo uno. Suelen encontrarse en zonas urbanas muy cerca de las personas. Los tofukozo son yokais tímidos y débiles y no suelen ser agresivos con los humanos. El ser dijo que nunca antes había visto a alguien de la especie de Isamu, que aún confuso por aquel comentario, le preguntó al chico si sabía dónde podría encontrar un bote, y este le recomendó que buscase a un tal Keneo, que residía cerca del río. Isamu fue en su busca, y en la ladera de un río, bajo un árbol cuyas ramas estaban cubiertas de jirones de telas, encontró finalmente a Keneo. En la concepción del inframundo japonés, cuando alguien muere, va directamente a Tengoku, el cielo, si tuvo una vida excepcionalmente buena, o a Jigoku, el infierno, si durante su vida causó muchos males. Sin embargo, para la mayoría de las personas que han hecho tanto el bien como el mal en sus vidas, el alma viaja a Meido. Allí, las almas son juzgadas por los jueces de los muertos, y se decidirá a dónde irá esa alma. Meido es un lugar terrible, aunque no tan terrible como Jigoku, el infierno. Para entrar al inframundo, el alma primero encuentra y cruza el río Sanzu. A la orilla de este río están Datsueba y Keneo, una terrorífica pareja de onis ancianos que vigilan el puente y las orillas del río Sanzu. Todas las almas deben pasar por ellos antes de llegar a Meido para ser juzgadas. Al llegar al río Sanzu, las almas deben cruzar el río. Según cómo se comportaron durante su vida, pueden cruzar de una u otra manera. Aquellos que fueron buenos cruzan por el puente. Si fueron neutrales, atraviesan el río por la parte menos profunda. Y aquellos que cruzan nadando a través de la parte más profunda es porque no hubo bondad en sus vidas. Durante el funeral japonés se colocan 6 monedas antiguas en el ataúd para que el difunto lo use como peaje para ingresar al inframundo. Tras cruzar el río Sanzu, cada alma se encuentra con Datsueba, quien acepta el peaje y les quita la ropa a las almas. Datsueba le entrega la ropa a su compañero Keneo, quien la cuelga de un árbol junto a la orilla del río. La rama se dobla con el peso de la ropa mojada. Esto sirve para medir el peso del pecado que lleva cada alma y se utiliza como evidencia en las pruebas y juicios venideros. Keneo, tras no ver humanos en mucho tiempo, se sintió repugnado por el olor de Isamu y se preguntaba cómo un mocoso tan débil como ese había logrado escapar de la gran serpiente. Keneo ofreció a Isamu un trato, indicándole que robase el orbe de Seishin, que pertenecía al despiadado culto que todo lo observa, el culto Kiroibara. El orbe estaba custodiado por la bruja ciega. A cambio del orbe, Keneo prometió llevar a Isamu a un barco. Isamu comenzó a investigar las casas del poblado cercanas al río. En el interior de algunas de las mincas habían unas extrañas estatuas aladas sin cabeza. Una de estas extrañas figuras señaló un cuadro en la pared. Isamu, desconcertado, decidió seguir buscando en las otras casas. En una de ellas se encontró con Takane, una Rokurukubi.
Durante el día, las Rokurukubi parecen ser mujeres comunes y corrientes. Por la noche, sin embargo, sus cuerpos duermen mientras sus cuellos se estiran a longitudes increíbles. A diferencia de la mayoría de los yokai, que nacen como monstruos, las Rokurukubi son humanos transformados por una maldición resultante de algún mal o fechoría. En muchos casos, fueron sus maridos o padres los que realmente cometieron el pecado por el que ellas pagaron, ya que la maldición Rokurukubi solo afecta a las mujeres. Aquella espeluznante figura de mujer estaba cerca de un pergamino donde estaba escrito en kanjis una palabra que se podría traducir como culto o adoración. Isamu repasó la escritura con tinta, mientras la Rokurukubi alargaba el cuello a su alrededor. El ente se calmó cuando Isamu completó la escritura, y Takane volvió a un estado de reposo. Antes de salir de aquella aterradora estancia, Isamu se detuvo instintivamente a mirar otro de aquellos cuadros. Ya en el exterior, Isamu se encontró de frente con Shoshai. Este personaje ha sido confundido con el Akaname, un yokai con una larga lengua con la que lame la inmundicia de baños sucios y casas abandonadas. Pero Shoshai realmente se inspira en el Kurobozu. Este ser viste túnicas negras, tiene una lengua larga y apesta a pudredumbre. Tiene la capacidad de cambiar su altura rápidamente y puede correr a grandes velocidades. Los Kurobozu frecuentan áreas habitadas por humanos. Salen por la noche y se meten en las casas cuando todos están dormidos. Se acercan sigilosamente a sus víctimas, principalmente mujeres, y les chupan el aliento. También deslizan sus lenguas pútridas por el rostro de sus víctimas. Aquellos que son visitados repetidamente por el Kurobozu enferman gravemente. Durante su búsqueda, en una de las casas, tras abrir los armarios, se sobrecogió al ver cómo unos brazos surgían de la profundidad de la armariada intentando agarrarle. Con el corazón alterado, Isamu siguió con su búsqueda del orbe. En otra de las mincas se encontró el cadáver de un tofukozo sentado a la mesa, rodeado de sangre. Una vez más, uno de los ángeles estatua le señaló otro cuadro. Antes de llegar a la siguiente casa de la aldea, Isamu volvió a vislumbrar a Shoshai en la oscuridad. Al entrar en la minca, se encontró finalmente a la bruja ciega. La bruja ciega se inspira en la Ohaguro Betari, un inquietante yokai con vestido de novia que merodea cerca de templos y santuarios. Sus víctimas son jóvenes solteros que rara vez pueden resistirse a sus encantos. De espaldas parece una hermosa mujer, pero cuando se gira para revelar su rostro no contiene ningún rasgo, solo una enorme boca abierta, llena de dientes ennegrecidos. Isamu se sorprendió al ver que en esa casa se hallaban, entre otros cuadros, copias exactas de aquellos que había visto anteriormente en las casas colindantes. Todos los cuadros tenían delante una vela. Isamu fue encendiendo las velas de los cuadros que anteriormente vio en las casas del poblado. La bruja persiguió a Isamu mientras intentaba encontrar las 5 pinturas correctas. Isamu consiguió encender las velas y el orbe surgió de una extraña estatua desconocida para Isamu, pero muy conocida y adorada por aquel pueblo, perteneciente al culto Kiroibara, la estatua de la bestia de los celos, la estatua de Enzukai. Isamu tomó el orbe de la garra de la estatua de la bestia y consiguió salir con él antes de que la bruja ciega pudiese evitarlo. Isamu llevó el orbe a Keneo y este le indicó el camino hacia el barco. Isamu, durante el recorrido, se encontró con otro ente extraño, un Beto-Beto-san llamado Kodama. Su nombre hace referencia a los espíritus de los árboles. Los Kodama rara vez se ven, pero a menudo se escuchan. Estos seres son venerados como dioses de los árboles y protectores de los bosques. Este personaje es un Beto-Beto-san. Son espectros sin una forma concreta y solo son reconocibles por su sonido, Beto-Beto, el ruido que hacen sus zuecos de madera. Las personas que caminan solas por las calles de noche pueden encontrarse con estos yokai inofensivos, pero no obstante son perturbadores. Sincronizan su ritmo con el de los caminantes y los siguen, acercándose cada vez más a cada paso. Para las víctimas, esto puede resultar traumático. El inquietante sonido de los pasos les siguen a donde quiera que vayan, pero cuando se dan la vuelta, allí no hay nadie. Aquel ser llamado Kodama informó a Isamu que Keneo le había engañado y se burló de él por haber caído en su juego. Tras terminar la conversación, Isamu siguió su camino hacia el barco. Ante él se alzaba una puerta tori, mientras un gran ojo le vigilaba. Al acercarse a aquella embarcación,
De las aguas surgió un umibozu que rápidamente volvió a sumergirse. Isamu consiguió entrar en el barco. Notaba cómo le costaba respirar, seguramente por la falta de oxígeno en la estancia. Decidió bajar en el ascensor. Al abrirse las puertas, Isamu, desconfiado, miró a ambos lados, y de repente un sonido gutural le hizo volver a meterse en el ascensor, librándose por poco de un ser que se le abalanzaba encima. Era Kyoji. Kyoji se inspira en el Tenome, un temible yokai que no tiene ojos en su rostro, los tiene en las palmas de las manos. Por la noche, vagan en búsqueda de humanos, esperan hasta que su presa esté muy cerca antes de atacar. Los Tenome pueden correr muy rápido y aunque su visión no es particularmente fuerte, tienen un poderoso sentido del olfato que les ayuda a seguir a sus víctimas en la oscuridad. Isamu recorrió las estancias de la planta baja del barco, encendiendo las velas que encontraba, mientras intentaba no ser atrapado por Kyoji. Al notar nuevamente la presencia de este ser, decidió esconderse bajo las mesas. Bajo una de ellas encontró un tanque de oxígeno que utilizó para no asfixiarse. Isamu entró de nuevo en el ascensor para acceder a la planta superior a la que estaba. Al salir frente a él, encontró una botella de oxígeno. Mientras la utilizaba para reponerse, surgió del pasillo un monstruo viscoso, con todo su ser repleto de ojos. Era el Hyakume. El nombre de este yokai es traducido como 100 ojos, ya que los Hyakume están cubiertos de pies a cabeza con innumerables ojos. Durante el día, el cielo es demasiado brillante para sus ojos sensibles. No son particularmente violentos y dependen de su tamaño y apariencia temible para ahuyentar a los humanos. Isamu evitó con éxito al Hyakume y volvió rápidamente a entrar en el ascensor, accediendo a una planta superior. Aquella era la sala más elegante, pero estaba custodiada por Kishin. Este ser no es un yokai como tal, su nombre significa dios demonio o dios feroz. Supuestamente son seres que ingieren una cantidad importante de almas humanas. Kishin comparte nombre y apariencia con el dios demonio de su líder. Isamu decidió tratar de escapar por un respiradero, pero antes de llegar, Kyoji, con una voz sobrenatural, afirmó que le llevaría a ese lugar. Sin dudarlo, Isamu saltó dentro del respiradero, mientras Kyoji lo perseguía muy de cerca. Isamu cayó por una de las rejillas de ventilación, alejándose de Kyoji, o eso pensaba, ya que mientras se sentía aliviado por haber dado esquinazo a aquel ser, Kyoji reapareció inesperadamente y se abalanzó sobre él. Isamu volvió en sí, despertando en una cueva azul, llena de corales, medusas y umibozus que le observaban continuamente. Isamu siguió el camino que conducía a una cueva más pequeña. Al entrar, se encontró cara a cara con la bestia de los celos que seguía encadenada a su sello. Era Enzukai. Tuvo una visión oscura, donde aquella figura familiar que previamente lo arrastró hasta la minca de Rinimio y que posteriormente se encontró en el poblado, le llamaba por su nombre. Isamu corrió hacia la figura. Cuando estaba a punto de alcanzarla, aquella extraña visión desapareció. Isamu se encontraba en las profundidades del océano. Confuso y volviendo en sí, no tuvo apenas tiempo para reflexionar, ya que varios umibozu le seguían con la mirada, alumbrando su posición. Isamu, inquieto, intentó avanzar lo más rápido que pudo. Consiguió evitarlos y llegar a unas puertas enormes. Al cruzarlas, le pareció ver una enorme sombra. Era una mano que se extendió con la palma abierta hacia él. Isamu se despertó en la entrada de un misterioso palacio. Estaba pensativo. Se preguntaba si su hermano había estado en aquel lugar, ya que recordaba las historias que él le había contado acerca de un mundo alternativo. Isamu decidió que debía encontrar a aquel hombre extraño que había aparecido en su visión. Al terminar de subir las escaleras, pudo ver el símbolo del culto Kiroibara. Isamu avanzó, y en el interior de las estancias del palacio se encontró con los Hikininki. Los Hikininki son demonios que existen en algún lugar entre los vivos y los muertos. Se alimentan de los cuerpos de los recién fallecidos, con sus dientes afilados y puntiagudos. No disfrutan de comerse a los muertos, pero alivia temporalmente el dolor de su hambre eterna. Isamu se dio cuenta de que los Hikininki estaban demasiado distraídos alimentándose, y dedujo que no le notarían mientras permaneciese en silencio, por lo que atravesó el palacio con ligereza, con cuidado de no hacer mucho ruido. Finalmente cruzó por una tabla de madera a modo de puente, para llegar a un portal azul brillante. En una de sus paredes se podía observar de nuevo el símbolo del culto Kiroibara. Isamu se encontraba en un restaurante abandonado. Ese lugar era el restaurante de carne. Al adentrarse en sus estancias, se encontró con una criatura llamada Nupeppo.
Los Nupepo son yokais conocidos por su extraña apariencia y aroma, ya que desprenden un fuerte olor a carne podrida. No son agresivos, aunque parecen disfrutar del efecto nauseabundo que su olor tiene sobre los seres humanos. El Nupepo le dijo a Isamu que era una criatura muy fea y que tenía suerte, porque recientemente se había vuelto vegetariano. El ser pidió a Isamu que recolectase trozos de carne del restaurante abandonado. Isamu accedió y bajó a través de la trampilla hacia el restaurante. Mientras realizaba la tarea que le había pedido el Nupepo, Isamu podía escuchar una extraña voz. Por aquel lugar vagaba el Kuishimbo. Su nombre se podría traducir como glotón. Su diseño está fuertemente inspirado en el Sin Cara de la película El viaje de Chihiro, concretamente en la escena en la que el Sin Cara se convierte en una criatura enorme después de haber sido sobrealimentado. Isamu consiguió escapar de Kuishimbo y darle al Nupepo la carne que le había pedido. Posteriormente se dirigió hacia una puerta abierta en el edificio con la intención de salir de aquel lugar espeluznante. Tras cruzar la puerta, Isamu caminó por un pasillo. Repentinamente, el suelo se vino abajo e Isamu cayó, regresando al restaurante. Tras él, una horda de esqueletos consiguió abrir una puerta y persiguieron a Isamu hasta que llegó afuera del restaurante. Estos esqueletos están inspirados en el Gashado Kuro. En vida fueron soldados que murieron y que no recibieron un funeral adecuado. Muchos de ellos fallecían debido a la hambruna, muriendo con ira y dolor. A medida que sus cuerpos se descomponían, su ira fermentaba, hasta convertirse en rencor contra los vivos. Cuando los huesos de cientos de estos soldados se juntan en una sola masa, forman un esqueleto gigante, conocido como Gashado Kuro. Cuando este ser atrapa a sus víctimas, las aplasta con sus manos o les muerde la cabeza. Después de escapar de aquella horda de esqueletos, Isamu pensó que estaba perdiendo la cabeza y trató de calmarse. Había llegado a una ciudad submarina y sobre él nadaban algunos Bakekujira. Los Bakekujira son esqueletos animados de ballenas que navegan cerca de la superficie del mar. Suelen aparecer acompañados por una gran cantidad de peces fantasmales. Estos seres son asociados con la mala suerte. Isamu se desplazó por la zona. Los caminos eran puentes estrechos de tierra, donde se encontraban palancas. Isamu fue tirando de las diferentes palancas hasta que consiguió abrir una puerta que lo llevaba a una extraña caverna. Mientras se adentraba en ella, pudo notar la presencia de los Hikininki. Los escuchaba arrancando pieles y mascando huesos con sus afilados dientes. A pesar de la dantesca escena, se dio cuenta de que en las paredes se encontraban símbolos y ecuaciones que Isamu consiguió resolver para escapar a otra zona, donde le esperaba una cocina y el Nupepo. Este le dijo a Isamu que si quería vivir, debía cocinar para un monstruo con rasgos de toro llamado Tsuboshi. Tsuboshi está inspirado en un yokai llamado Ushioni. Estos seres suelen habitar cerca de la costa. Su nombre significa literalmente demonio buey y se refiere a monstruos con rasgos bovinos. Son extremadamente crueles y salvajes. Respiran veneno tóxico y comen humanos. El Nupepo dijo que la comida de Isamu era horrible, que Tsuboshi se había cansado de aperitivos y que ahora Isamu estaba solo. Isamu, confuso, corrió sin mirar atrás para salvar su vida, mientras el monstruo toro, enfurecido, le perseguía. Parecía no cansarse, en una persecución que Isamu se le hizo eterna. Finalmente, Isamu llegó al final de la caverna. Cuando había perdido toda esperanza, hubo un repentino pero conveniente desprendimiento de rocas que impidieron que Tsuboshi devorase a Isamu. Aunque Isamu logró escapar, la siguiente estancia no era un lugar seguro. En ella se encontraba Teiryu. La apariencia de Teiryu está probablemente inspirada en una mezcla de dos yokais diferentes. Su falta de rasgos, a excepción de su boca, recuerda a la Ohaguro Betari, mientras que su sonrisa parece estar inspirada en la Warai Onna. Las Warai Onna parecen mujeres jóvenes. Son bastante peligrosas. Al conocer a una Warai Onna, ella se reirá. Su risa es contagiosa y hace que quienes la conocen también se rían. Sin embargo, incluso después de que la Warai Onna se vaya, las personas que rieron con ella continuarán riendo. Estos ataques de risa desembocan en una fiebre terrible que, al cabo de algunos días, mata a sus víctimas. Isamu se movió con cuidado, mirando al monstruo con atención y esperando que levantase la mano para comenzar a moverse y dejar de avanzar cuando la bajase, jugando con aquel ser a una versión retorcida y macabra de luz roja, luz verde para poder escapar. Cuando Isamu llegó al final de la sala,
se encontró con una escalera. Isamu comenzó a correr, subió y se adentró por los pasadizos que le condujeron hasta el interior de una torre. En ella se encontraban múltiples acertijos de memoria que Isamu se dispuso a resolver mientras evitaba a un ser de proporciones desmesuradas. Este ser era Ryoshi. Ryoshi no se inspira en ningún yokai en concreto, pero sí tiene relación con los Ashinaga Tenaga, que eran dos seres unidos y desechados que se planeaba que aparecieran en el restaurante de carne. Se inspiran en dos yokais con el mismo nombre. Ashinaga-jin tiene piernas extremadamente largas, mientras que el otro, Tenaga-jin, tiene los brazos extremadamente largos. Estos fueron reemplazados por el Kuishinbo, posiblemente para que el lugar encajara con las vibraciones del viaje de Chihiro, quedando de ellos la abreviación Ashina, que es el nombre de archivo de Kuishinbo. El par sin usar tiene un parecido sorprendente con Ryoshi, que parece ser la fusión de ambos seres, ya que tiene los brazos y piernas extremadamente largos. A medida que Isamu avanzaba, los acertijos se volvían más tediosos y difíciles, sabiendo que si en algún momento el monstruo le veía, estaría perdido. Pero Isamu logró resolver los acertijos y escapar por una puerta luminosa que le condujo a lo que parecía un terrorífico patio de recreo escolar. En aquel horrible lugar, Isamu se encontró con Chihiro, una pequeña niña esqueleto. Chihiro era una niña huérfana, que estaba celosa de otros niños con padres porque ella carecía de los suyos. Un día, una criatura se acercó a ella y se ofreció a adoptarla. Pronto todos se distanciaron de Chihiro, por miedo a su nueva madre. El nombre de esta niña esqueleto está inspirado en la protagonista de la película El viaje de Chihiro. La niña le dijo que quería jugar al escondite con él. Si Isamu ganaba, lo ayudaría a escapar, pero le advirtió que debía encontrarla antes de que su madre lo encontrase a él. Isamu jugó un par de veces con Chihiro y escapó por una puerta que se hallaba dentro del patio de recreo. Sin embargo, aquella puerta lo llevó a la misma área, pero el paisaje se encontraba inmerso en una niebla y oscuridad extremadamente espesas. Isamu, a pesar de la oscuridad, encontró notas con garabatos mientras evitaba a la madre de Chihiro, Kurayami. Kurayami se podría traducir como oscuridad profunda. Su diseño es similar al de Haida del juego Among the Sleep, mientras que su mecánica en la segunda fase del patio de juegos es una posible referencia a Slenderman. Cuando Isamu había encontrado 6 notas garabateadas, Chihiro volvió a aparecer y le dijo que él había ganado y que le ayudaría a escapar de allí, dejando que se subiese a su mascota Pompón, un Bakekujira. Pompón guió a Isamu fuera del agua y lo arrojó al interior de un barco pirata cercano. De entre las aguas surgió una vieja conocida para Isamu, Nagisa, que con un grito desgarrador parecía desafiarlo. Isamu se defendió a cañonazos, intentando derribarla, mientras la gran serpiente atacaba y clavaba sus grandes fauces en el barco con el propósito de hundirlo. Nagisa dejó escapar un último gemido de dolor antes de colapsar en el agua y hundirse. Isamu se sorprendió de haber sobrevivido, pero no le dio tiempo a relajarse, ya que la gran serpiente emergió nuevamente de las aguas. El ser abrió sus mandíbulas y de su interior surgió una nureona de menor tamaño, pero mucho más repugnante y espantosa. La serpiente marina se subió a la embarcación, dando latigazos con su larga cola. Isamu agarró una espada que se encontraba en el barco y la blandió para enfrentarse a la serpiente mientras trataba de esquivar sus ataques. Finalmente, la serpiente colosal fue vencida y se desplomó, gritando de dolor, antes de hundirse en el océano, del que ya no volvería a emerger. Tras ver cómo se hundía la serpiente, Isamu fue agarrado, repentinamente girado y golpeado por el misterioso ser de sus visiones. El golpe dejó a Isamu inconsciente y al despertarse jadeaba en busca de aire. Frente a él se encontraba de nuevo aquella figura extraña que le reprochaba si realmente se sentía como el héroe de la historia. Isamu se quedó pálido cuando aquel ser le llamó hermano. El ser se reveló como Senzai, el hermano mayor de Isamu, aquel que había muerto misteriosamente y que provocó que Isamu llegase a la isla de Ogashima en busca de pistas sobre su muerte. Senzai se rió de Isamu por jugar a ser detective para así vengar su muerte. Le dijo que era patético y que él no era el Senzai del pasado. El hermano que Isamu conocía se había ido. Senzai afirmó que las profundidades lo llamaban y que estaba cumpliendo su destino. Le dio la bienvenida a Isamu a su mundo y convocó a su dios, Enfukai. Enfukai atrajo a Isamu hacia sí mismo y con una sola mano le arrancó el corazón y lo aplastó entre sus dedos. Isamu se notó caer y cayó a las profundidades del infierno. Cayó en Jigoku.
El lugar estaba envuelto por una niebla rojiza. Tras caminar una corta distancia, se encontró con los dos guardianes de Jigoku, llamados Gozu y Mezu. Sus nombres se traducirían como cabeza buey y cara caballo, respectivamente. Son los guardianes de las puertas que conducen al inframundo. Estos seres tienen su origen en la mitología china. Si una persona intenta escapar del infierno, ellos lo traen de regreso. Son los principales torturadores y supervisores de los castigos a las almas pecaminosas. Gozu quería comerse a Isamu, pero Mezu respondió diciendo que era un caso especial y que se lo entregarían al viejo. Isamu se desmayó. Cuando despertó, estaba en una minca inquietante y sangrienta. Las puertas y paredes parecían de carne y dientes. Aquella era la minca de Keneo, al que encontró sentado en una de las estancias. Keneo reconoció a Isamu por su aroma y exclamó que él no debería estar en aquel lugar. Isamu quería creer que todo aquello era un sueño. Keneo le aclaró que era real, que estaba muerto, y se preguntaba cómo entró en Jigoku, ya que Isamu no era un pecador, pero tampoco pertenecía al reino de los cielos. Isamu preguntó al viejo cómo salir de Jigoku. Keneo dijo que si el alma de Isamu no disminuía, podría escapar de Jigoku, pasando por los reinos del infierno para finalmente encontrarse con él. Keneo no aclaró a quién se refería. Mientras terminaba de hablar con Keneo, Isamu escuchó un latido cercano. En aquella misma estancia encontró dos corazones y en el exterior encontró dos más. Uno de ellos estaba al final de un largo pasillo, custodiado por Shinchu. Shinchu está inspirado en un yokai, un insecto divino que se alimenta de espíritus malignos y demonios. Sin embargo, ambos tienen marcadas diferencias y sus similitudes probablemente no vayan más allá de sus nombres compartidos y su forma de insecto. Cuando ya había conseguido 4 corazones, los colocó en una maquinaria ubicada en la sala central y los hizo girar hasta que quedaron aplastados. Este extraño mecanismo abrió una puerta. Al entrar, Isamu vio un orbe luminoso al final del pasillo. Se acercó con cuidado y cuando estuvo lo suficientemente cerca, la partícula se volvió roja y desapareció, formándose en el suelo un círculo rojo. Mientras Isamu se alejaba, aquel círculo se transformó en un pentagrama y de él surgió una entidad llamada Neji-Bisoma, el diablo de la sonrisa retorcida. El ser comenzó a perseguir a Isamu. Durante el recorrido caían trozos de madera y se iban abriendo aquellas puertas de carne, sangre y dientes. Tras la persecución, Isamu entró en un serpenteante laberinto. Allí se encontraban las entidades llamadas Shokunin. Estos le pidieron que los alimentase con palos y tela. Mientras Isamu evitaba a Neji-Bisoma, fue localizando los elementos necesarios y tras alimentar a los Shokunin, estos le dieron a Isamu antorchas de fuego púrpura y se las arrojó a Neji-Bisoma, que gritaba de dolor y agonía mientras ardía. Isamu tuvo que repetir esta acción un par de veces hasta que Neji-Bisoma se esfumó bajo la tierra y se abrió una puerta de salida, por donde Isamu siguió recorriendo aquellos grotescos pasadizos, que por su forma de abrirse y moverse parecían ser parte de un cuerpo vivo. Finalmente entró en una caverna, conocida como la Caverna de la Riqueza. Isamu halló una espada hecha de hueso y se encontró con Hakamori. Hakamori originalmente iba a tener el nombre de Amanohaku, que significa espíritu maligno celestial. Más tarde, su nombre fue cambiado a Hakamori, que literalmente significa guardián de la tumba. Este cambio se hizo debido a que su diseño no tenía nada en común con la criatura del folclore japonés llamada Amanohaku. Hakamori le dijo a Isamu que era feo y le ordenó que tocase todas las campanas ubicadas en el área. Tras la conversación, Hakamori salió de la cueva e Isamu llegó a la campana más próxima. Para hacerla sonar, debía completar un rompecabezas basado en la memoria. Cuando finalizó, apareció un brazo con múltiples ojos. Era uno de los brazos de Dodomeki. Dodomeki está inspirado en un yokai con el mismo nombre, que significa demonio de los 100 ojos. Estos yokais fueron en algún momento humanos codiciosos, a los que como castigo por robar de su piel surgen centenares de ojos. Esta versión del Dodomeki tiene unas alas en la cabeza y 2 serpientes en su traje, por lo que es posible que se haya fusionado la representación del Dodomeki japonés con la estética del dios griego Hermes, que se caracteriza por tener alas en la cabeza y un báculo con 2 serpientes, y que participó en el robo del ganado de su hermano Apolo, convirtiéndose así en el dios de los ladrones.
Una de las manos del Dodoneki emergió del suelo. Isamu, con su cuchillo de hueso, logró librarse del apéndice. Cada vez que conseguía tocar una de las campanas, surgía uno de los brazos. Pero después de completar el último rompecabezas, Dodoneki, la dueña de la caverna, emergió del suelo. Mientras Dodoneki atacaba, Isamu intentaba resolver los rompecabezas que se situaban en las puertas del lugar. Isamu consiguió completarlos y abrir así las puertas, saliendo de la caverna. Cuando creía que se había librado de Dodoneki, el ángel codicioso atravesó la puerta y le persiguió por caminos medio en ruinas, mientras caían escombros. Al llegar al final de uno de los pasadizos, Isamu saltó dentro de un agujero viscoso. En ese momento, Isamu caía en otro lugar, una ciudad en llamas, repleta de esqueletos gigantes. Isamu se preguntó por qué su hermano Sensai le había castigado enviándolo al infierno. La cabeza de Isamu golpeó contra el suelo, despertando en un pasillo inundado. Aquellas horribles imágenes de la ciudad en llamas parecían haber sido una visión. Isamu se dispuso a caminar hacia adelante. Cuando comenzó a vislumbrar una posible salida, de repente, Enzukai, la bestia de los celos, apareció frente a él. Isamu despertó, confuso y asustado. Se encontraba sobre una pequeña balsa en un lago muy oscuro. De pronto, aparecieron sombras que tenían la forma de Enzukai, e Isamu las empujaba para que no subieran a la balsa. Isamu podía escuchar a Enzukai mientras forcejeaba con sus sombras. Le dijo que era patético, que él era la razón por la que su hermano se había vuelto así. Le preguntó si se sentía culpable y avergonzado. Le dijo que Sensai se había ido y que él, Enzukai, había sido el único que estuvo allí para Sensai. De pronto Isamu se encontraba en otro lugar. Había sido transportado a la entrada de una aldea, oscura y vacía, rodeada de árboles y edificios solitarios. Allí encontró su antiguo hogar, la minca, donde él, su padre y Sensai vivían juntos. En la entrada de la casa, por un momento pudo ver la figura de su hermano, que se desvaneció rápidamente. Isamu decidió entrar en la casa. En ese momento ya no era él mismo. Estaba en el cuerpo de Sensai, experimentando sus recuerdos y lo que sentía en el pasado, algo que afectó gravemente a la cordura de Isamu, experimentando las vivencias pasadas de Sensai, que pasaba sus días encargándose de las tareas del hogar y rezando a Enzukai. Por la tarde se oía un ligero tintineo, lo que indicaba que el padre regresaba a casa. Sensai se acostó rápidamente, pero el padre entró en su cuarto, un monstruo de ojos oscuros, con un rostro sin emociones. En la segunda noche, tras completar sus tareas, Sensai fue a acostarse. Aquella noche y la siguiente, volvió a ser atemorizado por su monstruoso padre. En el cuarto día, mientras realizaba sus tareas, abrió uno de los armarios. Dentro estaba un niño con rasgos escalofriantes, que sonreía con una enorme boca oscura. El niño se desvaneció y Sensai simplemente terminó sus tareas y se acostó. Aquella noche pasaron las horas, pero el padre no fue a atemorizarlo. En la quinta noche, tras como cada día acabó sus tareas, Sensai se fue a dormir. En aquella ocasión, su padre volvió a asomar por la puerta. De repente, el contexto cambió y el padre se encontraba de pie enfrente de Sensai. Es la escena de un recuerdo muy doloroso, en la que el padre le reprochaba su comportamiento, diciendo que era la vergüenza de la familia y comparándolo con su hermano pequeño Isamu. Diciendo que le daría una lección, el padre agarró a Sensai y lo arrastró por el suelo, mientras Sensai gritaba diciendo que lo sentía mucho, que intentaría parecerse a Isamu y que no lo volvería a hacer. Después, Isamu se vio a sí mismo, con una sonrisa malvada en el rostro y unos ojos demoníacos. El apellido Uchuimi se traduciría como dentro del océano, lo que estaría relacionado con la trama del libro de los celos, ya que gran parte transcurre en la isla de Aogashima y en el fondo del océano. Akihito y Tamae Uchuimi eran los padres de Sensai e Isamu. Ambos padres tenían un comportamiento autoritario con sus hijos. Akihito era abogado y obligó a sus dos hijos a estudiar derecho. Cuando su mujer, Tamae, falleció, Akihito se volvió alcohólico y pagaba su frustración con su hijo mayor Sensai. La relación entre los hermanos era normal hasta que en 2015 Sensai recibió una carta de aceptación para la Universidad de Arte. Isamu lo animó a mostrársela a su padre. Sensai, temeroso, se acercó a su padre y le entregó el papel. El padre, enfurecido, cuando leyó el contenido de la carta, la rompió y comenzó a interrogar a Sensai, que trató de explicarle que fue idea de Isamu enseñarle la carta. Al ver el rostro enfurecido de su padre, Isamu, temeroso, negó las declaraciones de su hermano, lo que llevó al padre
a golpear brutalmente a Senzai. Después de ser traicionado por Isamu, Senzai desarrolló un profundo odio hacia su hermano. Retrató a Isamu como un ser malvado en 2 lienzos diferentes encontrados en su habitación, y así lo recordaba, como un monstruo de falsa sonrisa. Los recuerdos de Senzai vividos por Isamu son del año 2015, año en el que Senzai ya adoraba a Enzukai, ya que lo podemos ver rezando a la bestia de los celos, mientras que su padre le obligaba a encargarse de todas las tareas y le maltrataba tanto física como psicológicamente, tratándolo de inútil, menospreciándolo y comparándolo con su hermano. Senzai, en sus recuerdos, ve a su padre como un monstruo y también lo representó como tal en uno de los lienzos. Se desconoce si actualmente Akihito sigue o no con vida. La apariencia de Isamu y su padre en estos recuerdos son una representación de cómo los veía Senzai, aunque se cree que Enzukai podría haber corrompido estos recuerdos para que Senzai se sintiese más celoso de Isamu y aumentar aún más su fe en el culto Kiroibara. El retrato de su madre Tamae refleja que es el único miembro de la familia al que Senzai no le guardaba rencor y que incluso recordaba con cariño, pero no es la única imagen que tenemos de ella, ya que se puede ver un pequeño altar en una de las salas con el retrato de la difunta Tamae. Otra persona importante para Senzai es Kibo, del que solo sabemos de su existencia por 2 lienzos, siendo uno de ellos muy especial, ya que es la pintura más colorida de la habitación, un dibujo hecho por Senzai como regalo de cumpleaños para Kibo. Desafortunadamente, el dibujo nunca se terminó. Senzai, como miembro de una secta, alababa y se refería a la bestia de los celos como su dios, alabándolo de tal manera hasta después de su muerte que incluso sacrificó a su propio hermano a su dios Enzukai. El resto de personajes reflejados en los lienzos datan del 2022, la misma fecha en la que Senzai falleció, siendo visto por última vez alrededor de la isla de Ogashima y siendo la fecha de su autopsia el 25 de marzo de 2022, por lo que se desconoce si el lienzo de Isamu y los retratos de los monstruos de 2022 fueron hechos por Senzai en ese mismo año antes de fallecer, lo que implicaría que hizo viajes previos a la isla de Ogashima antes de que en su último viaje pereciera, o si Enzukai pudo mostrarle de alguna manera visiones de su futuro, o tal vez nunca fueron dibujados por Senzai y fueron generados en el mismo recuerdo, alterado por los sentimientos de Senzai o inducido por Enzukai. Curiosamente, en uno de los lienzos de Senzai, la bestia de los celos aparece dibujada con un tercer ojo en la frente, muy similar al ojo que representa al culto Kiroibara, por lo que es probable que aquellos que pertenecían a este culto conociesen una capacidad de Enzukai tan importante como para que sea el símbolo representativo de la secta. Es muy posible que esa capacidad pueda consistir en alguna clase de clarividencia, control o manipulación de las mentes o de la realidad. Isamu, aún confuso, tras experimentar los recuerdos de su hermano, se despertó en una estación de tren. Mientras recorría la estación se preguntaba si estaba de nuevo en Tokio o si aquello era una imitación de la realidad. Parecía que todos los metros estaban fuera de servicio. Mientras vagaba por la estación, encontró un monstruo tumbado bajo una puerta. Tras sus largas piernas había una palanca. Isamu agarró la palanca y al alejarse del cuerpo, el monstruo sin nombre fue arrastrado al otro lado de la puerta, desapareciendo en la oscuridad. Isamu encontró una valla hecha de varas de madera en el acceso a una posible zona funcional de la estación. Rompió la valla con la palanca y al cruzar hacia esa zona, por un breve momento, apareció el monstruo sin nombre, con la boca muy abierta. Al instante desapareció e Isamu, despavorido, avanzó hacia la parada del metro. Después de un rato de espera, apareció un metro repleto de globos oculares y de apariencia singular. Isamu entró en uno de los vagones. Era un espacio muy oscuro y terrorífico. El metro se puso en funcionamiento. Desde la ventana se podían ver restos de cajas torácicas de enormes proporciones. Y de repente, una masa carnosa, repleta de ojos, le miraba a través de la ventana. Isamu quería salir e intentaba abrir la puerta, presa del pánico, cuando de repente unas manos se acercaron desde la otra parte del vagón. A este ser se le conoce como el monstruo del tren. Son unas manos muy similares a las del dios maligno, creador de las 4 bestias. Isamu consiguió abrir la puerta y salir del tren. Delante suya estaba la entrada a una aldea. En ese mismo lugar se encontró nuevamente con Hakamori. Estaba incrédula de que un alma como la de Isamu hubiera llegado tan lejos. Le explicó a Isamu que para avanzar necesitaba alimentar al Nurikabe con larvas, mientras que tenía que llevar cuidado
con un ser llamado Boogie. Isamu comenzó a andar hacia el poblado, donde habían unas inquietantes estatuas. Cuando Isamu agarró la primera larva, algunas de las estatuas comenzaron a deambular por el lugar. Isamu llegó hasta donde se hallaba el Nurikabe y lo alimentó con la larva. El Nurikabe se inspira en un yokai con el mismo nombre, que se manifiesta como un muro invisible que impide o desvía a los viajeros que caminan de noche. Estos seres no son agresivos. El Nurikabe del juego tiene una apariencia visible, pero el ser en el que se inspira suele ser invisible, incluso llegando a extenderse a longitudes infinitas. Aún así, su aspecto es casi idéntico a las representaciones de este ser. De su guarida surgió Boogie, buscando atrapar a Isamu por haber dado uno de sus retoños al Nurikabe. Aunque Boogie se inspira en Boogeyman, el hombre del saco, el hecho de que se le relacione con insectos o larvas recuerda a la versión hecha por Tim Burton en Pesadilla antes de Navidad, ya que era un ser compuesto por insectos. Cuando Hakamori menciona el padre que haría cualquier cosa por proteger a sus hijos, podría estar indicando que Boogie es el padre de las larvas. El arma de Boogie se llama Mochi y es una motosierra viviente. Boogie era extremadamente veloz y seguía muy de cerca a Isamu, que consiguió esconderse en una cabina de madera cercana. Cuando salió, Boogie había desaparecido. Isamu siguió alimentando al Nurikabe con larvas, hasta que una vez saciada su hambre, el ser soltó un alarido, se dio la vuelta y se fue por los tejados del edificio que había tras él. Isamu entró en el edificio. En la oscuridad de su interior se podían ver unos extraños montículos circulares con cuernos en los bordes. Aquello no parecía el interior de un edificio. El suelo estaba embarrado y pantanoso. Unos colchones viejos marcaban el camino que Isamu siguió. El suelo parecía palpitar, como si una entidad se deslizase bajo tierra. Era un monstruo de barro. Isamu siguió caminando por el lugar, que estaba lleno de extrañas protuberancias. Finalmente encontró un agujero y saltó en su interior, cayendo a un gran bosque selvático, repleto de vegetación. Cerca de una flor surgió Hakamori y advirtió a Isamu de que aquella era la capa final. Le dijo que aquel lugar era propiedad del espíritu y que tenía que adentrarse en las casetas que allí habían para robarle sus objetos. El espíritu era la clave. Conforme Isamu iba consiguiendo los objetos de las casas, aparecía una horripilante figura ante él. Su cuerpo estaba formado por un cúmulo de plantas, brazos y caras. Suyo era ese territorio. Ella era el espíritu. Era la llave. Cuando Isamu finalmente encontró todos los elementos, las casas desaparecieron. Yurei enfurecida surgió del interior de un árbol, mientras el entorno se volvía rojo y vacío. Su nombre nos indica que Yurei está inspirada en las entidades fantasmales del folclore japonés. Los Yurei son similares a los conceptos occidentales de fantasmas, ya que cuando el alma de un individuo que falleció repentina o violentamente no es enterrado con los ritos adecuados, o si intervienen emociones poderosas como el deseo de venganza, los celos o el odio, el espíritu del difunto se convertirá entonces en un Yurei. Yurei dijo que las personas como él eran parásitos y lo desafió a luchar contra ella, ya que con él podría alimentar las raíces del árbol. El lugar estaba repleto de katanas blancas y etéreas que Isamu se dispuso a lanzar contra Yurei, pero ella se acercaba a Isamu cada vez más rápido. Yurei intentaba curarse a sí misma utilizando aquel extraño árbol rojo que parecía dotarla de extraños poderes, pero Isamu impedía que ella se curase arrojando las katanas. Finalmente Yurei resultó malherida y cayó de rodillas. Diciendo unas palabras inaudibles para Isamu, se hundió en el suelo. De aquel lugar inmediatamente creció un árbol sin hojas. En su tronco había un brillante portal en el que Isamu se adentró. Al otro lado se encontró con un espacio rojizo. Isamu, sin saberlo, había atravesado todos los reinos del infierno para finalmente encontrarse con él, el Shinigami. No es la primera vez que vemos al Shinigami, ya que apareció en el evento de Halloween del libro de Control, siendo un universo no canónico en el que Yasu se encuentra con el Akamanto en los baños de su antigua escuela. El Akamanto da a elegir a Yasu entre rojo o azul. Sin embargo, también hay una opción verde. Al elegir esta opción, Yasu es transportado a Jigoku, donde se encuentra con el Shinigami. Este ser se inspira
En el Shinigami del folclore japonés son dioses sobrenaturales que invitan a los humanos a la muerte. El Shinigami estaba sentado en su trono. Dijo que solo podía devolver a la vida a Isamu por un tiempo limitado, ya que era imposible revivirlo de manera permanente, pero que para ello debía superar su juicio, que consistió en perseguir a Isamu. Si no completaba la prueba, su alma le pertenecería al Shinigami. Isamu, asustado, decidió correr para salvar su vida. Mientras huía por aquella zona, hecha de carne y ruinas, comenzó a visualizar la salida. De repente, apareció Hakamori. En su espalda estaba montado el Shinigami. Finalmente, preguntó si se trataba del orbe de Seishin. La voz del samurái le dijo que se escondiera. Era él quien se había metido en su cuerpo. Isamu se sorprendió de que siguiese con vida. El samurái le explicó que no se puede matar a un espíritu, que Enzukai solo acabó con la forma ilusoria que estaba usando. Todo había ocurrido dentro de la mente de Isamu, pero aquello había tenido consecuencias en la realidad, ya que Enzukai sí había destrozado la linterna y tenían que recuperarla. Mientras hablaban, Isamu se había escondido dentro de una furgoneta. Fuera estaba Enzukai. El joven tenía muchas preguntas, pero la voz del samurái le dijo que ya tendrían tiempo para explicaciones y que en ese momento debía esconderse. Enzukai se alejó de la furgoneta mientras decía que su padre, Akaisa, debía estar muy orgulloso de él. Las calles y los coches estaban destrozados. Isamu se desplazaba a través de los escombros, escondiéndose cuando la bestia se acercaba. Corrió hacia el edificio donde trabajaba y entró desde el parking. Se dio cuenta de que el lugar estaba más silencioso que de costumbre y decidió subir a su oficina en busca de algo que pudiera serle útil. Mientras subía, reflexionaba sobre lo débil que se sentía su cuerpo. Le costaba procesar que había muerto, que acababa de escapar de Jigoku y que ahora estaba de nuevo en el mundo real, aunque fuese por un tiempo limitado. Al llegar a la oficina, encontró a su jefe, el señor Ishitoku, tirado en el suelo. Su cuerpo estaba atravesado por las varillas de los escombros. El jefe hablaba con dificultad. Isamu intentó usar el teléfono para pedir ayuda, pero las líneas telefónicas estaban colapsadas. Ishitoku le recomendó que fuese al centro comercial. Aún seguía en pie y quizás allí pudiese encontrar algo útil. Le dijo que el desfile demoníaco que estaba ocurriendo en el exterior era peligroso. El jefe utiliza la expresión Hyakiyako, una referencia a la leyenda del desfile nocturno de los 100 demonios. Se dice que en algunas noches de verano, cientos de yokais recorren las calles de Japón. Antes de morir, Ishitoku le hizo prometer que se cuidaría y que salvaría a tantos como pudiese. Estaba agradecido de haber podido trabajar con él. Isamu, con los ojos llenos de lágrimas, le gritó al jefe que despertara, pero en ese momento, un temblor en el edificio provocó que escombros bloquearan los pasillos y las entradas. Isamu pensó rápido y decidió ir al almacén donde recordaba que había una pala. Así podría retirar las piedras, pero habían cambiado el código del almacén, así que recorrió el edificio en busca del código. Por un momento, al abrir una de las oficinas, sintió la presencia de su hermano. Finalmente consiguió acceder y encontró la pala, que utilizó para retirar los escombros que bloqueaban el acceso al tejado. Desde allí intentó localizar el centro comercial, pero al girarse, algo llamó su atención. Era una de las piezas de la linterna. El samurái le felicitó. Estaban en el buen camino para restaurar la linterna. Mientras avanzaba hacia el centro comercial, Isamu le preguntó al samurái quién era realmente. La voz le respondió que se llamaba Ashikaga Takauji y que había luchado junto a Kusunoki Masashige para sellar a las 4 bestias. Ashikaga Takauji comparte nombre con un personaje histórico. Fue un samurái que llegó a ser shogun en el siglo XIV. Es una figura polémica, ya que se dice que obtuvo el poder tras traicionar a su emperador. Esto explicaría por qué, justo antes de encontrarse con Ashikaga, aparece la frase «No hables con él, es un mentiroso», siendo posiblemente una idea implantada por Enzukai. Isamu llegó al centro comercial, que había sido devastado por el culto. A pesar de la penumbra, pudo distinguir los cuerpos de las víctimas. Probó suerte con los walkie-talkies de los empleados de seguridad, pero solo se escuchaba la estática, hasta que sonó un aviso a los supervivientes de que evacuaran inmediatamente el centro comercial. Cuando intentaba abandonar el edificio, Kyoji apareció, bloqueando la salida. Pero no estaba solo, ya que Rin, Mio y Sukiya también deambulaban por el edificio.
Isamu intentó evitarlos y mientras huía por la primera planta, vio un carrusel que le dio una idea. Recogió monedas esparcidas por el piso y las insertó en el mecanismo. Rin y Mio, hipnotizadas, se detuvieron frente a la atracción y sus cabellos quedaron atrapados en ella. Isamu notó que algo lo observaba y se percató de que los ojos de Kyoji le miraban desde las paredes. Comenzó a golpearlos uno a uno, cegándolo temporalmente. Mientras recorría la planta baja, localizó un altavoz. Lo tomó entre sus manos y cargándolo, avanzó, moviéndose cautelosamente hacia el tercer piso. Allí dejó el altavoz y lo encendió. Tsukilla, que vagaba por aquella planta, se tapó los oídos con dolor, aturdida por la música. Isamu no dudó y aprovechó la oportunidad para agarrar una de las piezas del Shiroijono que Tsukilla custodiaba. Entonces huyó hacia la puerta. Isamu se encontró perseguido por todo el culto Kiroibara, que corrían tras él en una oleada frenética. Isamu zigzagueó evitando los escombros e intentando no ser alcanzado por aquellos seres infernales. De repente el suelo cedió e Isamu se desplomó en un nivel inferior del centro comercial. Chihiro estaba sentada tranquilamente encima de un estante leyendo un libro. Isamu siguió huyendo por los pasillos del centro comercial. Vio un ascensor abierto, se metió dentro y pulsó el botón para bajar al parking. Pero justo cuando las puertas comenzaban a cerrarse, ellos empezaron a forcejear desde fuera, intentando abrirlas. Aterrado, Isamu pulsó una y otra vez el botón de cierre. En el último segundo, las puertas se cerraron de golpe y el ascensor comenzó a descender. Había conseguido llegar al parking. Isamu se fijó en un vehículo, pero estaba averiado. Las piezas que faltaban estaban esparcidas por la zona. Cuando consiguió repararlo, Chihiro emergió dando saltitos por el parking. Se alegraba de que Isamu hubiese sobrevivido y le propuso jugar a otro juego. Isamu lo rechazó al principio, hasta que ella sacó la tercera pieza del Shiroijono. La madre apareció y Chihiro comenzó a formular acertijos. Isamu sabía que si no respondía correctamente, Kurayami acabaría con él. Isamu consiguió salir airoso de las preguntas y Chihiro le dio la pieza antes de que ella y su madre desaparecieran. Isamu, mientras subía al coche, se sentía culpable. Se arrepentía de no haber hablado con su padre. Así, tal vez, Sensei seguiría con vida y nada de aquello habría ocurrido. El samurái intentó que Isamu se diese cuenta de que ahora tenían una nueva oportunidad, que debían centrarse e intentar vencer. La vida de muchos inocentes estaba en juego. Isamu condujo hasta una zona rural a las afueras de la ciudad, donde se alzaba un templo. Al abrir las grandes puertas y adentrarse, escuchó la voz de su hermano, que entre risas le preguntaba dónde se escondía. Isamu, guiado por una fuerte intuición, decidió crear sellos poderosos para proteger el lugar. Ashikaga le aconsejó mezclar la tinta con una orquídea y agua pura, e Isamu bendijo el agua en el santuario de Buda que se encontraba dentro del templo. Mientras dibujaba el primer sello, notó un temblor bajo sus pies. Sensei deambulaba por el lugar, mientras una masa con forma de gusano emergía cada cierto tiempo. Ese mismo ser le había perseguido por el centro comercial. Era Kutsu. Kutsu no parece estar inspirado en ningún yokai en específico. Su nombre se traduciría como dolor y sufrimiento. Las múltiples bocas que cubren su cuerpo podrían indicar que no es un ente individual, sino la fusión de múltiples almas atormentadas en una sola entidad. Un ejemplo similar puede verse en una de mis películas favoritas, Dororo, donde aparece un espíritu con forma de bebé, que es el conjunto de múltiples almas de niños. Conforme Isamu iba haciendo los sellos, los colocaba en cada uno de los 4 pilares. Cuando finalizó, el efecto fue inmediato. Kutsu colapsó y cayó al suelo, soltando una sustancia negra viscosa, y con ella los 2 últimos fragmentos del Shiroijono. Isamu reunió las piezas y las colocó todas dentro del templo. Al colocar la última pieza, se materializó el arma bendita de Ashikaga, un arco con un brillo sagrado. El arco bendito. Con el arma en la mano, corrió hacia la salida intentando evitar a Sensei, que le dijo que se rindiera y que nunca entendería el dolor que él tuvo que pasar. Isamu huyó y se montó en el coche. Se dirigió rápidamente al corazón de Tokio, donde se libraba una brutal batalla entre el culto Kiroibara y el ejército.
En medio del caos, Isamu logró convencer a un soldado para que le permitiera hacerse cargo de la situación y guiar a los supervivientes al refugio militar. Se adentró en la zona invadida por el culto. Enzukai, Rin, Kyoji y Tsukiya merodeaban esas calles. La voz de Ashikaga le advertía que el arco aún no era lo suficientemente fuerte para dañar a Enzukai ni para matar a los demás. Por ahora, solo podía aturdirlos brevemente. Isamu consiguió localizar a 6 personas y llevarlas al refugio, mientras evitaba a Enzukai, que merodeaba entre los escombros de la ciudad. Una visión escalofriante detuvo a Isamu. Enzukai cayó al suelo. Estaba envuelto en humo. Su cuerpo comenzó a crecer y a deformarse, transformándose en un dragón colosal. Al mismo tiempo, una planta con múltiples ojos brotó del suelo. Actuando rápido, Isamu usó el arco para atacar los ojos del tentáculo. Cuando el último ojo se rompió, el arma pareció recargarse de energía, aumentando su brillo. Isamu decidió que era el momento de contraatacar, acabando con los pertenecientes al culto uno a uno, mientras esquivaba las devastadoras bolas de fuego de Enzukai, y al que atacaba cuando lo tenía a tiro. Evitándolo y escondiéndose cuando era necesario, finalmente logró debilitarlo. Pero de su boca lanzó un torrente de llamas que arrasó los restos destrozados de Tokio, consumiendo a los últimos supervivientes excepto a Isamu. Entonces, de las fauces aún abiertas del dragón, emergió una figura aterradora, la figura esquelética y retorcida de Enzukai. Más plantas cubiertas de ojos brotaron del suelo. Al destruirlas, el arco almacenaba energía, lo que le permitió a Isamu resistir los ataques de Enzukai mientras evitaba a su hermano que le perseguía. Tras destruir una de las plantas, atacó a Senzai, disuadiéndole temporalmente. Isamu consiguió aturdir a Enzukai, lo que le dio la oportunidad de contraatacar y herirlo. Cuando estaba a punto de acabar con él, Senzai intervino, suplicándole a Isamu que lo matara a él en lugar de a su dios. Isamu debía decidir entre acabar con Enzukai o matar a su hermano, Senzai. Mientras preparaba un poderoso ataque contra ellos, una luz blanca cegadora iluminó la arena. Cuando Isamu decidió matar a Enzukai, el ojo colosal de Akaisa apareció en el cielo. Su mirada se fijó en Enzukai y se lo llevó, considerándolo otra creación fallida. Senzai recuperó su forma humana y arremetió contra Isamu por matar a su dios. En ese momento, Isamu perdió la vida, pues su tiempo en la tierra había terminado. Poco después de la muerte de Isamu, en un día lluvioso, Senzai visitó la tumba de su hermano y colocó una pequeña flor sobre ella. Sabía que pasaría su vida entre rejas. Senzai fue encerrado y lamentó sus decisiones, sintiéndose culpable por la muerte de su hermano. Cuando Isamu decidió matar a su hermano Senzai, no sabía lo que estaba a punto de desatar. En la oscuridad de la noche, un hombre fue sorprendido cuando de repente un gruñido gutural retumbó desde la profundidad del bosque. Isamu regresó a Jigoku, escoltado por el Shinigami, y aunque le aguardaba una eternidad en el infierno, no podía ni imaginar que el infierno volvería a desatarse en la tierra. Porque otro de los mímicos, la bestia de la ira, motivado por el éxito de su hermano Enzukai, se había liberado de su jaula.